les va? 5-4, sí. Bueno, ahora hoy tenemos que ver la unidad 11, puede ser que figure la 11. Unidad 11, estructura del fenómeno psicótico. Ya ahí, en el título mismo de la unidad, tienen una pista de ciertas cuestiones de las que va a tratar esa unidad. Puse uno porque hay dos clases relativas a la estructura del fenómeno psicótico. Una, la que vamos a ver hoy, basada fundamentalmente en la lectura del seminario 3 de Lacan y del texto de Freud, La negación. Esas serían las dos referencias que vamos a tomar hoy, particularmente y bastante a la letra porque estamos próximos al parcial y parte de las dificultades que hemos tenido quizás tiene que ver con que quizás la comprensión avanzó un poco más que la literalidad del estudio. Entonces, bueno, vamos a intentar utilizar más el texto de esta clase para que lleguen con las referencias bien literales, digamos, ¿no? O de la mejor manera para después reconocer, o por lo menos para ir con el oído ya preparado para reconocer en las opciones. Vamos a ser más pragmáticos, no tan elocuentes o divertidos, sino que vamos a intentar ir más al texto. Ya decía que hay una pista acá en la unidad, ¿no? Porque estamos diciendo. Vamos a estudiar la estructura, sabemos lo que es una estructura, un conjunto de covariables codependientes, es decir, un conjunto de elementos que se combinan entre sí y que producen un determinado efecto, un determinado resultado, ¿no es cierto? Eso es una estructura. Nosotros, del psicoanálisis lacaniano, ponderamos o estudiamos de manera quizás más concienzuda que de otras disciplinas la estructura del lenguaje y cómo la estructura del lenguaje condiciona la estructuración psíquica de los seres humanos. Es decir, de acuerdo a la relación que no solo el individuo, porque no es una cuestión individual, sino toda la trama sociohistórica en la que ese individuo nace y accede al lenguaje, accede a la palabra, condiciona su estructuración psíquica. Eso sería, en palabras mías, digamos de alguna manera, un poco la teorización de Lacan en este momento de su enseñanza. Vamos hablando de seminario 3, que es 1955-56. Pleno periplo estructuralista de Lacan. Es decir, Lacan viene descubriendo el estructuralismo de la lingüística de Saussure y lo está aplicando a la teoría de Freud. Entonces van a ver que todo el tiempo relee a Freud. ¿Ya están leyendo el seminario 3 para el examen? Vamos a leer. Bueno, en todo el transcurso del seminario, Lacan va diciendo todo el tiempo, bueno, Freud decía esto, el genio de Freud postuló lo siguiente, y le agrega a lo que decía Freud la estructura del lenguaje. Eran cuestiones todavía no pensadas por Freud. ¿Por qué no pensadas por Freud o no pensadas en esos términos epistemológicos o en los términos epistemológicos de la lingüística? Bueno, porque la lingüística de Saussure es contemporánea de los del desarrollo y descubrimiento freudiano. Y como en ese entonces no había una comunicación tan virtual, tan digitalizada como tenemos ahora, los resultados de investigaciones contemporáneas no llegaban a oídos de los autores, de los otros investigadores, de manera cronológicamente en el mismo momento, ¿no es cierto? Sino que tenía una demora. Tal es así que Freud casi que no hace referencias a Saussure y a la lingüística de Saussure, siendo que era un contemporáneo suyo. Pero no hay esa comunicación, no hay esa llegada de las enseñanzas de uno a otro. Entiendo que a Saussure no le tiene que haber interesado ni en lo más mínimo el psicoanálisis, porque no tenía, él estudiaba la estructura de la lengua, de las lenguas vivas, de las lenguas que se hablaban. Entonces, nos dice, estructura, el título, ¿no? Estructura del fenómeno, no dice síntoma. Y Freud sí decía síntoma. Freud decía el síntoma
psicótico, el síntoma paranoico, el síntoma esquizofrénico, establecía como una serie de, quizás de un uso más médico el concepto de síntoma, ¿no? Un uso más coloquial. Ahora Lacan, ya con el concepto de síntoma freudiano, el síntoma en tanto retorno de lo reprimido, lo que quiere establecer en este seminario, en el seminario 3, que es este que traje acá, que como título le han puesto los editores La Psicosis, porque es un nombre más comercial, pero el título original en francés es Las estructuras freudianas de la psicosis. Es decir, que vuelve Lacan a insistir con este término, estructura. De las estructuras freudianas de la psicosis es lo que va a intentar a lo largo de todo el seminario, que es un año de cursado, es como la cursada que hacen ustedes, digamos, así consistía el seminario de Lacan, empezaba en junio, julio de un año y terminaba en junio, julio del otro año, porque es el calendario académico europeo. Entonces, a lo largo de todo el año, si ustedes consultan el índice del seminario, va a dedicar casi la mitad del seminario, es decir, en el año 1955, casi todo lo que queda de ese año lo va a dedicar al tratamiento de la cuestión de la psicosis. Y aparece a la mitad del seminario que cambia, que gira Lacan y empieza a hablar de la histeria. Muchos, al comienzo, este fue uno de los primeros seminarios que se editó en Argentina, en español, entonces fue una puerta como de entrada de los psicoanalistas, o de los que venían estudiando a Freud o a los contemporáneos de Freud, como una puerta de entrada a la enseñanza de Lacan. Y siempre existía como esa pregunta, dice, bueno, ¿por qué un seminario que se llama La estructura freudiana de la psicosis, a la mitad del seminario, es decir, al otro año, en 1956, empieza a hablar de la histeria? La pregunta histérica, ¿qué es en una mujer? Uno, dos, lo que van a ver ustedes cuando vean la unidad histérica en Lacan. ¿Y a ustedes qué se les ocurre? ¿Por qué Lacan puede hacer eso? ¿Por qué puede venir hablando de la psicosis de un seminario y al otro seminario, en el mismo seminario, que tiene el mismo título, pero al otro año cambia y empieza a hablar de la histeria? ¿Qué creen ustedes que persigue Lacan con ese movimiento? Claro, en hipocondría. Y acá algo habla de hipocondría, de enfermedad de Schreber, no en la unidad que tenemos para ustedes, no en la parte que tenemos para ustedes, porque van a ver que ahí, en la bibliografía tienen la clase que se trata y la parte, digamos, ¿no? El apartado, que es el punto 1, el punto 2, el punto 3, está bastante especificado qué es lo que tienen que leer y qué es lo que tienen que estudiar, aunque lo que hace esa selección de material es que pierdan un poco la línea del seminario, lo que el seminario viene diciendo. A los que les guste mucho esto, estaría bueno que agarren el seminario y le peguen una leída más o menos de corrido, porque con los conocimientos que ustedes van trayendo de psicoanálisis el año pasado, lo que vamos viendo acá en psicopatología, también en psicoanálisis freudiano, es bastante entendible. Es uno de los seminarios más accesibles al lector, digamos, que se está iniciando en el estudio. Para el examen, los van a evaluar preguntándole las preguntas van a estar hechas todas en esas partes. No les van a preguntar de todo el seminario. Y en muchas cosas que estoy diciendo yo ahora no van a estar en el examen, porque van a ser bastante textuales. Pero la idea es que comprendan o que tengan una idea del contexto sociohistórico del que Lacan está hablando. ¿Por qué elige la psicosis? Bueno, porque la psicosis era, de alguna manera, una entidad bastante maltratada, psicopatológicamente hablando. Lo que va a hacer Lacan, y por qué hace este movimiento de la psicosis, sobre todo de la paranoia, o de Schreber, que no es una paranoia, pero que le plantea las cuestiones de la paranoia a Freud, él lo que va a intentar hacer es establecer la diferenciación estructural entre neurosis y psicosis. Por eso empieza hablando de la psicosis, pero después, para oponer lo que pasa en la psicosis, tiene que empezar a hablar de neurosis. Y obviamente que elige la neurosis más paradigmática de la neurosis. La neurosis que plantea de alguna manera más claramente posible la cuestión de la estructuración del deseo neurológico, como deseo insatisfecho, como deseo que no se termina de realizar, que no tiene por función su realización, sino plantear la cuestión de la pregunta del deseo para el individuo, es decir, plantear la cuestión del sujeto del inconsciente. Entonces, decimos, estructura del fenómeno
acá vamos a agregar nosotros entre paréntesis, diferente o distinto de un síntoma. Cuyo paradigma, el paradigma del síntoma, sería el síntoma neurótico. En tanto, el síntoma es retorno de un proceso reprimido. Es decir, en el síntoma retorna desfiguradamente aquello que fue objeto de la represión psíquica, del mecanismo defensivo de la represión. En la psicosis, Lacan lo que plantea es que nos tenemos que hacer algunas otras preguntas, porque lo que retorna no retorna, por ejemplo, en una obsesión con el pensamiento, no retorna en una conversión histérica, no retorna en el cuerpo, por decirlo así, sino que retorna en lo real. Y ahí hay como una cuestión, ¿no es cierto?, que siempre tenemos en este momento de Lacan, entre real y realidad. Porque un poco dice, retorna a la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad del enfermo psicótico se ve perturbada por ese retorno. Es decir, su relación con el mundo exterior, con la realidad, que es siempre desde la perspectiva psicoanalítica, realidad psíquica, no realidad objetiva, la relación del psicótico con la realidad psíquica, con su propia realidad psíquica, con la realidad que él construyó para ordenar su psiquismo, se ve perturbada por un elemento, que va a decir Lacan, muy significante, en determinado momento lo dice así, pero al principio va desarrollando en el largo seminario, que eso que retorna, por ejemplo, en la alucinación, o en cualquier forma de fenómeno elemental psicótico, eso que retorna como desde afuera. Entonces, si nos tenemos que hacer una serie de preguntas para entender por qué eso retorna así en la psicosis, distinto, diferente del paradigma que tenemos en la neurosis, el retorno de lo reprimido, y si eso retorna de manera distinta, ¿a qué obedece eso? Y ahí es donde empieza a poner en tensión la cuestión del mecanismo psíquico o de la existencia, para hablar de la psicosis desde la perspectiva psicoanalítica, la existencia de un mecanismo distinto del de la depresión. ¿Y dónde va a ir a buscar ese mecanismo Lacan en este momento que conocemos como periplo estructuralista, como retorno Freud? Va a ir a buscar ese mecanismo munido de los conceptos de estructura, de lenguaje, etcétera, etcétera, sobre todo de la estructura del lenguaje, munido de eso va a ir a buscarlo en Freud. Dicen que eso tiene que estar en Freud. ¿Por qué? Porque Freud lo va diciendo a lo largo de su obra. Por ejemplo, cuando Freud trabaja el caso Schreber, en el apartado más teórico, en el capítulo 3, empieza a decir, en la psicosis pareciera que se hubiera dado como una suerte de rechazo, como una suerte de rechazo de algo interno, algo, eso que vuelve desde afuera, que vuelve como viniendo de lo real o de la realidad, entiende Lacan, dice Freud, que se produce porque eso fue rechazado internamente. Lo que él encuentra en el mecanismo del síntoma paranoico, en el uso de la proyección, es que el paciente, algo que rechazó internamente, por ejemplo, yo, un hombre, amo un hombre, ¿no? En el caso Schreber, le retorna como viniendo del semejante. Él me ama a mí, o él me quiere hacer algo sexual a mí, o él me quiere entregar a los enfermeros para que me hagan algo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las sucesiones de delirios de persecución sexual que caracterizan la segunda internación, la internación más psiquiátrica de Schreber. Porque la primera internación era con hipocondría. La segunda se empieza a aparecer ese delirio de persecución sexual. Donde algo, dice Freud, que debería haber sido percibido como internamente, como esa expresión que tiene Schreber estando en Duerme Vela, esa especie de epifanía, de manifestación así, medio súbita, de una cuestión psíquica, ¿no? Que aparece y piensa, como entre dormidos, qué bello sería ser una mujer en el momento sin sujeto. No dice, qué bello sería para mí ser una mujer. Es una frase que aparece así como suelta, como sin indicar cuál es el shifter, quién es el que está hablando, quién es el que desea eso. Eso se le presenta a Schreber, ¿no?
y automáticamente empieza a desarrollar el delirio de persecución sexual. Es decir, como eso se presenta como viniendo desde afuera. Ya es un principio de alucinación, aunque no lo perciba del todo así Schreber, porque en un estado perceptual sutilmente perturbado, que es esto de estar como entredormido, ¿no? Él lo confiesa eso en las memorias, pero durante un tiempo en la atención clínica con Flesching no había dicho nada acerca de esa experiencia, de esa epifanía que tiene en el bebé. Entonces dice Freud, pareciera ser como que algo que no puede ser inscrito interiormente, que algo que es rechazado dentro, retorna, se expulsa hacia afuera y desde afuera retorna, ¿no? Entonces Lacan se queda dando vueltas con eso, se queda conversando con eso, y es gran parte de lo que va a estar aquí tratando en este seminario. Vamos a tomar algunos de los párrafos de la clase para que lo vayamos viendo a la letra, de paso para que hagamos un ejercicio pedagógico de intentar leer acá, ¿no? A ver cómo nos resulta leerlo acá literal, a ver qué podemos extraer de esto que venimos conversando. Si se aburren de mi lectura me avisan y seguimos conversando, pero vamos a intentar ir al texto, ¿no? Bueno, por ejemplo, empieza hablando en el punto 2 del capítulo 1, que se llama la introducción a la cuestión de la psicosis. Es un capítulo introductorio. Empieza diciendo algo así como: la novedad de lo que Freud introdujo cuando abordó la paranoia es aún más deslumbrante que en cualquier otro lado. Quizás porque es más localizada y porque contrasta más con los discursos contemporáneos sobre la psicosis. Es decir, lo que estoy diciendo, esta cuestión que decimos Freud, lo rechazado internamente, retorno del exterior, es muy original para la época. ¿Por qué? Porque para la época no había una teorización del mecanismo de la alucinación o del mecanismo del delirio, es decir, del mecanismo psíquico. Porque la psiquiatría no tiene teorizaciones acerca de los mecanismos psíquicos de lo patológico. Tiene teorizaciones tomadas, digamos, de la psicología comparativa o de la psicología patológica. Tiene teorizaciones, o de la medicina inclusive, acerca del funcionamiento normal de las funciones mentales y del pensamiento, ¿no? Pero no tiene una teorización acerca del funcionamiento del mecanismo de la alucinación. Por eso lo audaz y lo original del planteamiento de Freud, lo que nos dice aquí Lacan. Vemos proceder aquí de entrada, hablando del caso Schreber, ¿no? Vemos proceder aquí de entrada a Freud con una audacia que tiene el carácter de un comienzo absoluto. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Automáticamente empieza a hablar de la interpretación de los sueños. Que así como la interpretación de los sueños fue un punto de partida para la ciencia psicológica en ese momento, es decir, postular que el sueño tiene un significado inconsciente que obedece a un cumplimiento de deseo inconsciente, como lo van viendo ustedes cuando leen la interpretación de los sueños al principio, era un punto de partida completamente original para su sueño, ¿no? Y poder explicarlo, poder analizar sus propios sueños y explicar cómo la trama inentendible del sueño, es decir, ese contenido manifiesto, obedecía a un orden que venía de otro lado, de otra escena, de una suerte de spaltum, dice Freud, de una suerte de división del psiquismo. Por lo cual, la conciencia sabe solo de lo que percibe a nivel consciente, pero de lo otro sabe sin saberlo, ¿no? En la conceptualización psicoanalítica de un saber que no se sabe, ¿no? El saber del inconsciente como un saber que no se sabe. Entonces, continúa Lacan diciendo y criticando de alguna manera lo que había hecho Bloyer con la esquizofrenia y con su conceptualización de los mecanismos psíquicos, que Bloyer decía: la esquizofrenia tiene que ser explicada como una enfermedad orgánica, pero sus mecanismos, los contenidos, lo extraño, lo bizarro de los contenidos, los podemos aplicar desde el psicoanálisis. Entonces Lacan empieza criticando eso. Dice: si Freud lo que hace con Schreber es magistral, porque va traduciendo lo que dice Schreber, a su teoría de la alegría. Entonces hace como una suerte de traducción, como si fuera un egiptólogo que va traduciendo, digamos, los manuscritos egipcios a la lengua contemporánea. Es decir, va traduciendo lo que dice Schreber a un discurso psicoanalítico.
plantea Freud, tiene que poder responder una serie de preguntas que se nos plantean si ponemos a la psicosis frente a la neurosis o a lo que sabemos de la neurosis. Vamos a continuar con la lectura. Porque dice, por ejemplo, acá en la página 22 del seminario, dice, esta traducción, esto que vengo diciendo yo, ¿no?, que hace Freud con el sueño, que hace Freud con el delirio de Schreber, ¿no?, traduciendo al lenguaje psicoanalítico o al sentido inconsciente del asunto, dice, esta traducción es en efecto sensacional. Pero cuidado, deja en el mismo plano el campo de la psicosis y el de la neurosis. Es decir, es el elemento de funcionamiento común de la neurosis y de la psicosis, porque es el elemento de funcionamiento del inconsciente. Ahora bien, si el fenómeno es distinto al síntoma, veníamos conversando recién, es porque hay en su estructuración otra relación con el lenguaje distinta a la que Freud descubrió para la neurosis. Bueno. Dice después, es clásico decir, página 23, es clásico decir que en la psicosis el inconsciente está en la superficie, es consciente. Esto Lacan lo critica porque entiende que es como un pensamiento reversible, como si dijéramos lo que en la neurosis está reprimido, en la psicosis está a cielo abierto. Pero no es tan simple, no está a cielo abierto porque no se produjo la represión. Está a cielo abierto porque se produjo otro mecanismo y es lo que Lacan va a intentar conversar allí. Dice, esa frase común que se dice el inconsciente en la psicosis está a cielo abierto, es decir, que no requiere interpretación, porque es como que el paciente está diciendo ya en su delirio su relación con el lenguaje, su trauma con el lenguaje, que en la neurótica hay que interpretar, hay que esclarecer, hay que escudriñar, hay que intervenir para encontrar esa relación. En la psicosis aparece como desnudo, aparece como ya a cielo abierto, como mostrándose de manera franca, pero dice acá, ojo, porque eso que parece a cielo abierto no es tan así, es un efecto de un mecanismo que produce ese tipo de fenómeno, o la estructuración de ese tipo de fenómeno. Sí. O que hay otra forma de defensa. Lacan lo que quiere reconocer es en ese mecanismo, en eso que decíamos, lo rechazado internamente retorna desde el exterior, lo que quiere reconocer ahí es una suerte de mecanismo, de estructuración, ¿no?, del mecanismo estructurante de ese fenómeno. ¿Qué es lo que produce ese tipo de fenómeno distinto al de la neurosis? No puede ser la represión, no puede ser lo mismo, porque la represión trabaja con las operaciones típicas del inconsciente, la condensación, el desplazamiento, es decir, desfigura el material, pero el material no aparece en la realidad, no se le presenta al neurótico como viniendo desde afuera, sino de dónde viene, de su propia lengua, de su lapsus o de su propio psiquismo, de su sueño, o el caso del síntoma, que es lo más extraterritorial, ¿no?, porque es algo que se parece, algo que no se entiende como propio. Es decir, es propio, está en el cuerpo propio, está en el pensamiento propio, pero se lo vive como algo extraterritorial, porque es algo que no obedece las leyes de la conciencia. Por eso decía siempre Freud, el síntoma tiene un carácter extraterritorial para el yo. Dice, es como lo que sucede, por ejemplo, con las embajadas en los países donde están asentados. Por ejemplo, la embajada argentina en España, y no hablar de política, no responde del todo a las leyes españolas. Adentro de la embajada funcionan las leyes argentinas, se rige por los códigos argentinos, digamos, por los códigos legales argentinos, y tiene sus propias reglas. Entonces dice Freud, el síntoma es extraterritorial, el yo como la embajada cuando está asentada en un país extranjero. Tiene reglas que el yo no entiende, que el país de origen, en este caso, el país donde está la embajada, no entiende por qué funciona así el inconsciente. Tenemos que regirnos por las reglas justamente de ese extraterritorial, de ese síntoma para entenderlo. Si nos regimos por la regla del yo, lo vemos como algo anómalo, que no sirve, que hay que sacarlo, que hay que remitirlo, que tiene que desaparecer, como una disfunción,
y no como el descubrimiento freudiano lo plantea, como un mensaje, como un ciframiento del deseo, como un ciframiento de la relación inconsciente del sujeto con su deseo inconsciente. El síntoma vendría a figurar eso, a expresar eso. Por eso está hecho de partecitas de palabras, de condensaciones, de desplazamientos, ¿no? Está hecho como de una especie de operatoria que, si lo piensa la conciencia, con los principios de la contradicción o de la temporalidad, etcétera, etcétera, no lo entiende. Es algo justamente extraterritorial, como algo que viene de otro lado, algo que viene con otras reglas distintas a los principios razonantes o de la ratio de la estructura yoica. Sí. Sí. Claro, lo que está queriendo decir ahí, pero también dice, ¿es suficiente? Después que dice, ¿es suficiente eso? Ciertamente no. Digamos, porque uno podría decir que el neurótico, cuando habla la lengua del inconsciente, también la ignora. Ignora las leyes, el neurótico desde su yo, ignora las leyes de esa producción. Está diciendo que el psicótico, cuando habla, ignora que eso que está diciendo, su delirio, tiene una producción. Es decir, que obedece a una determinada situación subjetiva. Por eso decimos siempre con Freud, el delirio tiene un núcleo de verdad. Hay una verdad subjetiva, ¿no? Que no se puede asumir como propia, que se toma como viniendo desde el otro, ¿no? Por ejemplo, la verdad subjetiva del amor homosexual, no desde el plano genital, sino desde el plano justamente libidinal, como decirlo así, de Schreber a su padre. Es decir, Schreber no puede inscribir que en esa relación de amor a su padre haya componentes sexuales. No lo tolera. Eso que para otro, pensemos en alguien que tiene una elección de objeto homosexual, le parece algo de lo más consciente y de lo más, digamos, entendible, y no tiene por qué, digamos, explicárselo o nada, digamos, o dar cuenta de eso. Bueno, Schreber, porque ha rechazado la inscripción de ese complejo de amor paterno, ese complejo de amor libidinal paterno, como ha rechazado eso, lo vive como proveniendo desde el exterior, como presentándose, dice Lacan, en lo real. También habla del significante en lo real, que es gran parte del trabajo que hace Freud al retraducir la Grundsprüche, la lengua fundamental que inventa Schreber para hablar de lo que le pasa. Imagínense que es imposible tocar ese asunto, no en el sentido de lo reprimido, ¿no? Porque un neurótico que tiene un asunto similar al de Schreber, por ejemplo, un neurótico que tenga una elección de objeto heterosexual y tenga un sueño homosexual, lo más común. Y se levanta angustiado, pero no, pero ¿cómo si yo elegí para allá? ¿Por qué tengo este otro sueño? Bueno, porque es la forma de aquello que en algún momento reprimió, alguna emoción de deseo hacia algún varón que no lo vuelve genitalmente homosexual, porque el deseo puede tomar varones, mujeres, animales, objetos, etcétera, etcétera. Digamos, el deseo como tal, no lo genital, ¿no es cierto? Pero el deseo como tal puede tomar un objeto, una mascota, ¿no es cierto? Y también al mismo sexo, por supuesto, y eso no lo vuelve genitalmente homosexual, si se entiende. Y puede empezar a asumir eso que reprimió analizando sus sueños, analizando sus lapsus, analizando sus chistes. No sé, siempre hay un analizante que siempre hace chistes homofóbicos, digamos, ¿no es cierto? Y cuando el analista no se ríe, lo mira con cara de ¿en serio? Le da vergüenza, se sonroja y se implica subjetivamente. Es decir, ¿por qué hago ese chiste? No sé, vos dices, bueno, no sé por qué hice ese chiste, y arranca por otro lado, porque entiende que ahí no es un lugar donde eso tenga un reconocimiento consciente o yoico, sino que hacer ese chiste nos remite a una formación del inconsciente. Decimos chiste, lapsus, síntoma y sueños son las 4 formaciones del inconsciente por excelencia fundamentales, ¿no? Entonces, cuando un analizante
¿Por qué le interesa ese chiste? ¿Por qué lo toca ese chiste? ¿Por qué lo hace reír ese chiste? Bueno, porque algo de su deseo está plasmado, está figurado en el chiste. El lapsus es más brutal, ¿no es cierto? El lapsus te deja pelota, digamos, ¿no? Vos lo tenés, si vos lo escuchás, decís, si más o menos te venía analizando, decís, por Dios, lo que acabo de decir, te reencontrás con una verdad que cada tanto vas olvidando. Y el síntoma, bueno, es, como decíamos recién, por excelencia la formación del inconsciente, aunque se presenta muchas veces momentos que no se quiere asumir, rechazado, que no tiene nada que ver con eso. Dice Lacan en la página 23, un poquito después de lo que decía la compañera ya que leyó recién. En el anteúltimo párrafo, dice, lo que destacaba claramente el análisis que Freud hace del caso Schreber es que en lo inconsciente todo no está tan solo reprimido, es decir, desconocido por el sujeto luego de haber sido verbalizado. El lapsus. Alguien dice algo y reconoce que eso es inconsciente porque no lo quiso decir. Fue un lapsus. Es decir, desconocido por el sujeto luego de haber sido verbalizado. Sino que hay que admitir, detrás del proceso de verbalización, es decir, detrás del uso que alguien hace del lenguaje, una Bellahung primordial. La palabra alemana, Bellahung, es decir, que si algo se dice de manera inconsciente, el ejemplo que tenemos a Freud es muy recordable. Dice, un analizante que le dice, tuve un sueño sexual con una mujer, pero no es mi madre. Freud dice, ¿quién dijo que era su madre? Es decir, a ese retorno de lo reprimido, a eso que volvió en el sueño, o eso que volvió en el sueño, lo reprimido, lo reprimido obedece a una afirmación que se produjo a nivel inconsciente. Es decir, lo reprimido sería una afirmación que retorna algo que el sujeto en algún momento asumió como propio, reprimió y retorna, desfigurado. Entonces dice, lo reprimido siempre se remite a alguna suerte de afirmación inconsciente. En algún lado se afirmó para ese sujeto que el sueño sexual tenía que ser con su madre. Entonces por eso aclara, tuve un sueño sexual, pero no es mi madre. Tuve un sueño sexual con una mujer, pero no es mi madre. En algún lado se afirmó que había sueño sexual con la madre. O que él soñaba, o que él deseaba sexualmente a nivel inconsciente, ¿no es cierto?, a su madre. Y esta fórmula, dice Lacan, esta cuestión de la Bellahung, de la afirmación primordial o de la asunción primordial, no es, dice, ahí lo vamos a leer rápidamente, no es algo cronológico, no es que él diga esa Bellahung se tiene que haber producido en tal momento de la vida del sujeto, sino que dice que es algo que debemos suponer. Si hay retorno de lo reprimido, si hay algo que retorne, que es inentendible para el sujeto que tiene ese estatuto que menciona ahí, es porque en algún lado, en alguna otra instancia, algo se afirmó en relación a eso. Entonces dice, lo que destacaba claramente su análisis de texto fulminante es que en lo inconsciente todo no está tan solo reprimido, es decir, desconocido por el sujeto luego de haber sido verbalizado, sino que hay que admitir detrás del proceso de la verbalización una Bellahung primordial, una admisión en el sentido de lo simbólico. Y agrega después
después, medio al pasar, como hace siempre el guacho de Lacan, una admisión en el sentido simbólico. Hay un símbolo, ¿no? La habilidad es un símbolo. Por ejemplo, yo soy un hombre, podría ser una afirmación primordial. O la inversa, yo podría decir yo soy una mujer, esa podría ser mi afirmación primordial, ¿no? Mi posición es femenina, por decirlo así, ¿no? Y aquí frente a eso construir un personaje viril para esconder el retorno de esa posición femenina ante mi padre o ante mi madre o ante mi mujer, ¿no? Entonces dice acá, sino que hay que admitir detrás del proceso de verbalización una habilidad primordial, una admisión en el sentido de lo simbólico, algo que se admite simbólicamente, se reprime y retorna. Y agrega después una habilidad primordial, una admisión en el sentido de lo simbólico, coma, que puede a su vez faltar. ¿Se entiende? Es decir, que eso que se afirma, es inconsciente, que se afirma a nivel inconsciente y que estructura la serie de mecanismos psíquicos que van a producir su retorno, digamos, en síntomas, lapsus o cualquier formación del inconsciente, eso que se afirma que constituye cierta posición del yo frente al lenguaje, puede a su vez faltar, puede no estar. Puede haber sido no admitido algo. Puede haber sido algo antes de llegar a ser reprimido. Puede haber sido rechazado. Puede haber sido rechazada la admisión de un determinado pensamiento, la admisión de una determinada afirmación subjetiva. Puede ser rechazada. O, como va a decir Lacan después, puede ser forcluido, que es el mecanismo que Lacan va a oponer al mecanismo de la represión. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en las neuropsicosis de defensa? Hablábamos en las neuropsicosis de defensa lo inconciliable y lo intolerable, y que lo intolerable llevaba al yo, es decir, no el carácter de determinada representación, sino la función de lo intolerable, que algo sea intolerable para el yo, lo llevaba a inhibir, a utilizar un mecanismo defensivo mucho más masivo, donde no tenía la complejidad que veíamos en la neurosis histérica, la fóbica y la obsesiva, que producía ese divorcio de la represión, de la representación, ese trabajo que decíamos nosotros más complejo, ¿no? Porque agarra la representación, separa el contenido ideativo, lo olvida, el afectivo va a parar a otro lado, no hay un mecanismo psíquico complejo, un trámite psíquico complejo. Bueno, cuando es intolerable para el yo la representación, el mecanismo es distinto, no tiene esa complejidad, funciona más en bloque, ¿no? Funciona rechazando, por ejemplo, toda la representación en la psicosis alucinatoria, ¿no es cierto? Toda la representación, el contenido ideativo y el contenido afectivo entero, lo retira el psiquismo como diciendo esto no sucedió, esto aquí no ha pasado, y por ende no retorna reprimido, no retorna como retorna lo reprimido en las formaciones del inconsciente, sino que como retorna en la alucinación. Es en la alucinación, es decir, nuevamente lo que decíamos al principio, en la realidad, en lo real, donde se presenta ese elemento, vamos a decir representación con Freud, vamos a decir con Lacan significante, que ha sido rechazado internamente, que ha sido rechazado en su admisión simbólica. No se lo admitió simbólicamente, podemos decir. No se lo inscribió simbólicamente, no se le permitió entrar en la cadena. Entonces, la cadena que constituye el discurso de ese individuo va a tener en su estructura, decíamos estructura del fenómeno psicótico, en su estructura, en la estructura de su discurso, va a estar de alguna manera condicionada esa estructura por algún agujero simbólico, porque algún término que no fue admitido dejó su hueco, su agujero simbólico. Los fenómenos que se les llama de cadena rota, o que se manifiestan en determinado tipo de fenómenos elementales, como son las frases
corrompidas, los neologismos, esos fenómenos donde la cadena discursiva parece romperse, donde no se puede seguir la continuidad sincrónica, se pierde el significado. ¿Qué está diciendo? ¿A dónde va? Como mis clases más o menos, pero más importante. ¿Qué está diciendo? ¿Dónde va? Porque hay un agujero, digamos. Entonces, ¿cómo decir? Bueno, si no se puede hablar del padre, ¿no? Y se quiere ser psicoanalista, ¿no? ¿Cómo se hace? Si los psicoanalistas todo el tiempo escuchamos a nuestro analizante hablando del padre. Alguien, por ejemplo, que quiera ser psicoanalista y diga, bueno, pero de eso no tengo nada. No sé qué pasó. No admitiendo la inscripción de alguno de esos elementos. Dice acá, lo vuelvo a leer. Hay que admitir detrás del proceso de verbalización de lo que la persona dice una vellazón psíquica, una inscripción psíquica. Una vellazón primordial, una admisión en el sentido de lo simbólico, una admisión simbólica. Eso que está diciendo, lo está diciendo porque admitió determinadas cuestiones simbólicamente para poder llegar a decir eso. Que puede a su vez faltar. Es decir, esto puede a su vez no estar. Sí. El ejemplo más concreto que eso. Alguien que quiere ser psicólogo, pero no puede hablar de las funciones paternas. No puede. Se desarma, se empieza a hablar de eso. No puede explicar, no puede decir, bueno, ¿y usted qué lugar tiene en la escala fraterna? No sé, ¿usted de qué familia viene o de dónde viene? No hay inscripción, hay un vacío, hay en su cadena un hueco. No, eso o no pasó para el psiquismo, ese elemento no estuvo ahí, o se presentó fuera de término. El término fue conclusión, la Carlos toma de las ciencias jurídicas. En las ciencias jurídicas, en el derecho, frente a un determinado tribunal, uno tiene como un tiempo determinado para poder presentar en una causa las pruebas, ¿no? Los elementos probatorios. Si uno presenta el elemento probatorio fuera de término, esa prueba queda precluida o forcluida, sería decir. No ingresa en la estructura simbólica de la causa. No es tomar en cuenta. Esto pasa en el derecho habitualmente. Hay un tiempo para presentar las pruebas. Si uno no lleva las pruebas en ese momento, esa prueba, en el lenguaje jurídico-físico se le dice, esa prueba está precluida. No ingresa en el sistema simbólico. No ingresa en el discurso de la causa. No va a ser considerada. Eso se hace de cuenta, eso se presenta como algo que pasó, la prueba demuestra que pasó tal y cual cosa, pero para el otro jurídico, se presenta como no había sucedido nunca, no existe, no pasó. Sí. Bueno, ese es cómo retorna eso. Acá dice, si alguien va a ese que ha concluido determinado elemento constitucional o de la relación constitucional del lenguaje, si uno va y lo interroga ahí, lo indaga ahí, en ese punto, en ese elemento, lo desencadena psicóticamente, lo desencadena, lo pone a delirar, lo psicotiza. Por eso es que Freud decía, no se puede utilizar el dispositivo psicoanalítico tal como usa la neurosis, la asociación libre, el diván, etcétera, etcétera, porque se vuelve persecutorio para el analizante. Porque se lo lleva al punto donde puede, digamos, si alguien se larga a hablar libremente, como en un análisis neurótico, a asociar libremente, es muy probable que caiga al hueco, que hablando, llegue al punto ese. Entonces, no se trabaja con el mismo dispositivo. No se introducen términos que quizás, digamos, por ejemplo, la combinatoria significante va diciendo tal o cual cosa, ¿no? Y llega, esa cadena llega a tocar ese agujero, ese punto. Obviamente no se dice nada ahí. El analista no interroga esto.
y deja que siga. Es más, construye algo para, de alguna manera, entramar ahí. El delirio sería una trama o un parche para tapar ese agujero. Para que entonces el paciente no se encuentre en riesgo de desestabilizarse psicóticamente y terminar, digamos, medicado por completo, internado, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la paranoia es, así como decíamos nosotros al principio, la histeria como paradigma de la neurosis, porque plantea la estructura misma del deseo neurótico como deseo insatisfecho, como algo que no se puede realizar, que no se puede cumplir disfrazadamente o metafóricamente. Bueno, aquí plantea exactamente lo mismo, es el límite de la psicosis. La paranoia vendría a presentar, ahí termino el continúo, la paranoia vendría a presentar el paradigma del trabajo psicótico. El paranoico, el que desarrolla, ¿vieron cuando vimos Kreppelin? ¿Qué decía Kreppelin del paranoico? Que es un sistema delirante, y que porque establecemos ese sistema delirante, el paciente no se demencia. Kreppelin no lo dice así porque él escribe, pero si nosotros podemos establecer la conjetura, ¿por qué no se demencia un paranoico? Porque logró construir una red, un sistema de pensamiento que ordena todo lo que pasa para no encontrarse nunca con el vacío, con el agujero simbólico, con la cadena rota. Ahí construyó una trama. No puede explicar determinadas cuestiones de su relación al otro simbólico, no las puede explicar, entonces construye algo que parcha esos agujeros al otro simbólico. Entonces, ese delirio tiene estatuto de certeza, no se lo puede conmover, no es una certidumbre como en la neurosis. ¿No? En la neurosis puede haber una certidumbre, ¿seré loco o no seré loco? ¿Estaré loco o no? Los neuróticos fantasean que están locos, por ejemplo. Y a veces hasta van al psicoanalista y se hacen los locos. Intentan, digamos, que el psicoanalista se asuste, diciendo, no, si capaz de eso. Y cuando uno tiene claro el diagnóstico, no se asusta, entonces el típico eso se desarma, porque no sirve. Porque como en un personaje, se cae, se desarma. En este caso, donde la psicosis no es así, es un parche, es una estructura, digamos, de lenguaje, el delirio, que tiene estatuto de certeza. Pero tiene estatuto de certeza porque esa es la necesidad psíquica que tiene el paciente. Porque está cumpliendo una función. Entonces, por eso le da ese valor de certeza. Porque lo que garantiza así es no caer en el agujero simbólico, no encontrarse con el agujero simbólico. No encontrarse, diríamos nosotros, con la ineficacia de la castración en el caso de la psicosis, ¿no? En el caso de la neurosis, con la eficacia de la castración. El neurótico evita la castración magnificando su yo, hablando de lo bueno que es, de lo bien que hace tal cosa, de cómo lo quieren en este lugar, cómo lo quieren en el otro, ¿no? El neurótico así no se entera de la castración. Soy tan querido en todos lados, realmente los chicos les gustó muchísimo la clase, después me felicitaron, ¿no? Si yo me fuera así, no sabría nada de mi límite. Por lo general, uno cuando una clase no se va así. A los otros les gusta, pero uno se va diciendo, no, porque uno no se encuentra con el límite, uno quiere transmitir algo de la mejor manera y no se entiende. Y es la castración, digamos, es el límite del lenguaje, el lenguaje que no alcanza a poder decir todo acerca de lo real. Exactamente. Digamos, donde debería estar la hallazgo en la psicosis, donde debería haberse producido la hallazgo, dice Lacan, se produjo la formación o el rechazo de esa hallazgo. Entonces Lacan opone en este seminario, lo van a ver en esa clase, dice o hallazgo o formación. Si hay hallazgo, si hay afirmación primordial, dice Freud en el texto de la negación, de lo que se trata con la hallazgo, que es del nacimiento del juicio. Lacan dice, no tiene que ser algo cronológico, pero necesitamos, como una genealogía, necesitamos postular que hay como un momento en el que nace el juicio simbólico, en el que alguien empieza a emitir juicios. La hallazgo sería una forma de juicio, algo se admite, sería el juicio primordial, la forma como la estructura primordial a nivel del pensamiento del
del juicio, sí, de la afirmación. Dice, puede haber dos formas de afirmación, dice Freud. Vamos a ver. ¿Qué se juzga con el juicio? El mundo exterior, la realidad. Entonces dice, se juzga el mundo exterior en relación al propio yo, que es el que produce el hallazgo, o en el psiquismo de ese yo se produce el hallazgo. Entonces, ¿qué se juzga? Bueno, se puede juzgar o la existencia de algo existe o no existe. El texto de Freud se llama la Verneinung, que quiere decir la negación. Toda Beyahun implica la posibilidad de una negación. Toda afirmación implica la posibilidad de una negación. La Beyahun, yo soy una mujer, se encuentra con su negación. No, yo soy un hombre. Aunque me sienta mujer, yo soy un hombre. Entonces, bueno, ese asunto ahí, ahí está la Beyahun y su negación. Entonces se afirma la existencia de algo o se afirma la atribución de algo, dice Freud. Es decir, que en la Beyahun se dice algo existe algo existe o algo se me atribuye. Yo voy caminando por la calle, para poner un ejemplo. Me pasa siempre. Voy caminando por la calle, vamos a ponerlo más así, me bajo del auto, estoy cerrando el auto y escucho que una naranjita me dice, che, pelado, te cuido el auto. Entonces, yo lo vi a la naranjita decirlo, es decir, eso existió, eso pasó. Ahora, mi juicio, ese juicio que dice, sí, eso existió, eso pasó, yo puedo atribuirme ese término o no. Yo puedo decir, me dijiste con esa palabra que yo no creo ser así, no creo tener esa característica, me doy vuelta y me voy. Es decir, yo sé que eso pasó, eso existió, eso sucedió, pero no me concierne, yo no soy ese al que él habló. ¿Se entiende? Ahora, puedo decir también, por ejemplo, con la fantasía neurótica. El neurótico, respecto de su fantasía, ¿qué juicio de existencia? ¿Hay un juicio de existencia afirmativa? Es decir, ¿el neurótico cree que su fantasía existe? No, sabe que es una fantasía. El neurótico tiene la fantasía, por ejemplo, de jugar al mundial de fútbol, nunca tocó un bolo, como diría un amigo. Nunca tocó un bolo, pero tiene ganas de ir a jugar al mundial de fútbol, no sé qué, y ganar. Y tiene la fantasía que va un día y lo gana. Mientras él fantasea, el sueño del diurno, la fantasía, sabe que eso no existe. Sabe que es una fantasía, sabe que está soñando despierto. O cuando pasan los amores. No sé, me enamoro de Pampita. Y digo, bueno, ¿cómo viene Pampita? Yo tengo el consultorio en la Torre Ángela. Hace poco festejó la Torre Ángela a los no sé cuántos años y la contrataron a Pampita. Entonces estaba Pampita y entonces yo digo, sí, Pampita existe, pero mi fantasía de que Pampita me vaya a dar bola, eso no existe. No tiene nada que ver. Entonces la fantasía del neurótico, el neurótico en el fondo sabe que eso no existe. Es una fantasía, es una representación que se está inventando para masturbarse, para entretenerse, para obtener placer, para refugiarse de dice Freud, para refugiarse de lo agresiva que es la vida mundana. Pero dice, la fantasía es una reserva ecológica, donde nos escondemos para refugiarnos del mundo industrial que avanza y avanza, la tecnología, las redes, etc. Entonces, nos acostamos, nos metemos en la cama así calentita y nos ponemos a pensar que somos el gran psicoanalista, que vamos a ganar el mundial, que Pampita no sé qué. Pero sabemos que eso no existe. Ahora, si me preguntan a mí en confianza, ¿pero vos tenés esa fantasía? Sí, entonces no existe juicio de existencia negado, es decir, no existe juicio de atribución afirmado. No existe, pero sí es mi fantasía. Con la alucinación pasa algo distinto. Para el psicótico, la alucinación existe y en muchos de los casos se le atribuye, le concierne. Habla de él, se dirige a él. A veces incluso puede saber que eso no existe, es decir, que puede tener un juicio negativo de existencia, puede saber que eso no está en la realidad. Son, por ejemplo, un analizante que su hermano tiene una esquizofrenia, ¿no? Y él viene y me cuenta muchas veces los episodios del hermano. Y se ponen a ver juntos, ahora vienen todas vacaciones un tiempo, entonces vienen
viviendo bastante tiempo juntos. Y él, como es casi psicólogo, ya empieza a interpretar cuestiones, a intentar entender, digamos, lo que padece el hermanito. Y están viendo, no sé si era un bolseto, no sé qué dibujo, y cuando se ponen a verlo juntos, el hermanito le dice que le pide que le baje el volumen, empieza a hacer así como que le baje el volumen. Lo puede ver, pero no lo puede escuchar, porque si no escucha las voces de los personajes del dibujito, él empieza a sentir que hablan de él, que lo que dicen es de él. Es decir, él sabe que eso es un dibujito, que eso no existe, pero lo que dicen se lo autoatribuye y concierne. Si los dibujitos dicen, eres un cobarde, algo así los dibujitos, no eres un cobarde, un bueno para nada. Se ve como se le tiene que bajar el volumen, puede ver el dibujito, porque ahí entonces el juicio de existencia está negado, eso no existe, es un dibujito, no es la realidad. Si le saca el elemento simbólico, reduce la atribución, que es lo que lo perturba. A él no le perturba el dibujito, le perturba que el dibujito hable, porque cuando habla, entiende que eso habla de él, le habla a él, le habla a su yo, toma su yo, invade su yo, perturba su relación con el mundo exterior. Entonces, incluso la existencia que había negado de eso, al existir la atribución, se empieza a afirmar la existencia. Si eso me habla a mí, entonces eso está ahí. Esos dibujitos están adentro de la pantalla. O sea, si yo abro un fenómeno esquizofrénico muy característico, agarrar una radio, romperla, para ver quién carajo habla dentro de la radio. ¿Me entiendes? Es decir, el poder que tiene el juicio de atribución en ese caso es tan grande que dota de existencia algo que quizás el individuo le había negado la existencia. Es la radio. Claro, pero cuando empieza a hablar y dice alguna palabra que toca lo que habíamos dicho, el agujero de la cadena, vieron que en la radio se habla de cualquier cosa. Los programas de radio no son muy responsables en su comunicación. Entonces, a la mañana arrancan y empiezan a hablar de no sé qué, de encuentros sexuales, de que esto, de que lo otro, de cosas delicadas. Y quizá un chico como este que veníamos conversando, lo están llevando al colegio en el auto y va escuchando cualquier cosa. Por eso muchas veces con los pacientes se habla de que pongan música, de que no dejen al discurso funcionar automáticamente, porque algún significante puede resonar en lo real para ese individuo, puede resonar como viniendo de la realidad, como estando en la realidad, no como palabras nomás que habla otro en la radio que no tiene nada que ver conmigo. Y que ni sé dónde está, ni sé si existe o no existe, puede ser una grabación, programa de radio grabado, ¿no es cierto? No, bueno, todo eso, toda esa conjetura que puede hacer un neurótico para deslindarse de la atribución subjetiva que pueda tener un término, en la psicosis no sucede. El significante se presenta en lo real. Puede ser que el sujeto vaya caminando y escuche una palabra que se dijo en otro contexto de enunciación y se la atribuya. Ahí diríamos que hay un juicio de atribución, y una existencia también, y un juicio de existencia, pero también puede ser de algo que él que no se haya dicho y que él haya escuchado en su cabeza, de su propio pensamiento, es decir, de su propio pensamiento, que porque no se puede admitir simbólicamente, se lo escucha como proveniendo de afuera, como proveniendo del otro. Nosotros, para conversar sobre todas estas cuestiones, tenemos el esquema por excelencia para eso, que es el esquema L o Z, que acá en el seminario nos van a ver la pregunta esa dichosa del parcial, de qué está arriba y qué está abajo. En la cuestión preliminar está arriba el yo, pero acá en el seminario pone arriba al otro. Y acá abajo no está hablando de lo que sucede en la psicosis, está planteando el mismo esquema, pero ven cómo cuando le preguntan, ahora por ejemplo van a ir al examen al segundo parcial y capaz que aparece una múltiple opción donde la respuesta correcta es distinta a la anterior, pero porque les va a preguntar por otro texto. Las preguntas son textuales. Entonces, ¿qué dice Lacan en el esquema L de la cuestión preliminar? ¿Qué está arriba? Bueno, ahí está el yo. Pero acá, en el seminario 3, vuelve a poner el otro. Va cambiando de acuerdo a cómo quiere pensar él la constitución del yo. Si como en un primer movimiento o como un movimiento secundario a la imagen del cuerpo. Es una cuestión de cómo lo desarrollas. Acá decíamos entonces,
En los seminarios, por lo general, presenta el esquema igual que está acá. En la cuestión preliminar es el único lugar donde lo presenta al revés. Por eso la pregunta era bien textual. Era en la cuestión preliminar, en el esquema Z. Era capciosa. Entonces, veníamos diciendo. O hay mediación o hay conclusión. Porque la conclusión concierne a la mediación. Lo que se concluye con una cierta afirmación primordial. Después, más adelante, Lacan, lo que se concluye, dice Lacan, es un determinado significante, un significante primordial, que agrega un poquito más adelante, le vamos a llamar significante nombre del Padre. Lo que se concluye es un determinado significante. Acá sería, en este contexto donde Freud está leyendo, donde Lacan está leyendo el texto de la negación, dice, o hay Beyahun o hay conclusión. ¿Beyahun de qué va a ser más adelante? De un determinado significante, un significante primordial, fundamental. Por eso le va a poner el significante nombre del Padre. Es una especie de burla de Lacan a la cuestión religiosa, pero al mismo tiempo es la utilización de la cuestión religiosa. El nombre del Padre, el nombre de Dios, digamos, ¿no? O el nombre del Padre concreto, por decirlo así, ¿no es cierto? El nombre del Padre. Pero no se trata del elemento concreto, sino de lo que ese elemento simboliza para el orden simbólico. ¿Qué función tiene el Padre para el orden simbólico, por lo pronto, con el mundo con el que se encuentra Lacan? Porque hoy tenemos que decir que la función del Padre como tal, el Padre concreto, ha variado muchísimo, ¿no es cierto? La tecnología, la ciencia en general, va matando cada vez más al Padre. No hace falta Padre, no es necesario el Padre. O a su vez, el que hace la vez el Padre está tan digitalizado, está tan tecnologizado, está tan concernido por el mundo contemporáneo, que ya no puede ser ese garante de ese orden simbólico. Ya no tiene esa posibilidad. Entonces, vamos a hablar de lo que decía Lacan en su época, que es esta época. Seminario 3, donde él ya venía diciendo desde el texto de la familia que el padre estaba desapareciendo, que la función paterna estaba en un claro declive. Aún así, postula que lo que estructura de alguna manera el psiquismo, le puede decir, esa Beyahun, le podemos decir también significante del nombre del Padre. Es una determinada afirmación primordial, un símbolo primordial, un símbolo que ordena y garantiza las relaciones entre los otros símbolos, los otros significantes y los significados. Ordena eso, que es la metáfora fraterna, lo que veíamos nosotros cuando veíamos la metáfora fraterna. El Padre en posición simbólica o posición metafórica, el significante del nombre del Padre en posición metafórica al significante deseo de la madre. Más caprichoso, más voraz, más que toma al niño, digamos, dentro de su voracidad y se lo puede llegar a fagocitar. Entonces, el nombre del Padre es especie de palo en la boca del cocodrilo, ¿no? Es aquello que frena al otro significante para que no aglutine a esa X o a ese falo y lo deje pegado ahí a ese único significante. Entonces, inicia la cadena. Para que haya una cadena significante, el mínimo, la estructura mínima de la cadena son dos significantes, un par. Dice Lacan en el seminario 11, la naturaleza misma ofrece, sin quererlo, naturalmente, la estructura misma del significante. Pues la naturaleza, ¿qué hace? Opone, sin, digamos, a nuestra percepción. Nosotros tenemos día y noche, sol y luna, seco y mojado, florecido o vegetando, digamos, hay posiciones constantemente. Digamos, si no existiera el lenguaje, no las podríamos simbolizar, pero de allí, dice Lacan, parte la oposición significante. La naturaleza misma provee la oposición significante. El lenguaje es como un resultado cultural, de una evolución cultural de esa misma naturaleza, digamos, ¿no? Es la traducción simbólica de esas mismas oposiciones que están en la estructura misma de la naturaleza. Padre e hijo, macho e hembra, son oposiciones, puede haber otras, podemos decir, amanecer, crepúsculo, podemos decir amanecer, mañana, tarde, crepúsculo, noche, madrugada, ¿no es cierto? Podríamos establecer muchísimo más, pero para construir una batería significante, la
de Capusotto en uno de sus programas más viejos, por eso capaz que ustedes no lo han visto, donde se saludaban todos y se hablaban todos con un solo término. Decían, hola, hijo de puta, ¿qué haces, hijo de puta? ¿Cómo andas, hijo de puta? ¿Y no viste que el otro hijo de puta? Sí, qué pedazo hijo de puta. Sí, no, flor de hijo de puta. Pero eso, ya. No había discurso, no se decía nada. No se producía ningún movimiento metafórico, ni ningún movimiento, era pura metonimia, digamos, era más bien pura repetición compulsiva, ecolálica, que es un término de la psiquiatría, cuando el paciente psiquiátrico está tomado, digamos, en su discurso por el fenómeno elemental ecolálico, repite una y otra vez un término. Por ejemplo, uno que veíamos, un muchacho que veíamos en Oliva hace mucho, repetía dos términos. Pituta, no, pero la pituta esa, flor de pituta, porque además me mira porque pituta era como una deformación neológica de prostituta. Para él, todas las mujeres, porque se lo había dicho su madre, eran pitutas, porque querían tener algo sexual con él. Entonces, pituta lo repetía. Y después repetía el nombre de un medicamento que había tomado mucho tiempo, pero lo repetía al revés. Rebro, que lo quiere decir, lo repetía ecolálticamente una y otra vez. Y nadie le podía sacar la ficha de qué era lo que estaba diciendo, hasta que un día vieron la caja de medicamentos por ahí, y él dijo Rebro, no sé qué, y lo dieron vuelta, y era el término que él repetía ecolálticamente. Para que haya cadena significante, mínimamente tiene que, para que haya posibilidad de metáfora, para que haya efecto de sentido en el lenguaje, mínimamente tiene que haber dos significantes, una batería simple. Sí. Conclusión. Negación. Ahí vamos. Ahora vamos justo a decir, Verdragon, represión. Verdragon es represión. Verneingun es negación. La Bellahum como tal, que algo se afirme, implica también que pueda ser negado. Eso dice Freud en el texto de la negación. Que algo se afirme implica la posibilidad de su negación. ¿Cuáles son las dos formas básicas de afirmación, de un juicio de afirmación? Para Freud, como lo decíamos recién, la existencia y la atribución. Algo existe, afirmación, o no existe, negación, verneingun de esa afirmación. Algo se me atribuye, afirmación, o no se me atribuye, verneingun de esa afirmación, es decir, negación de esa afirmación. Todo juicio, toda afirmación implica la posibilidad de negación. El soñante de Freud que dice, soñé con una mujer que teníamos sexo, pero no es mi madre. Niega algo que se afirmó en otro lado. Esa sería la estructura básica del síntoma neurológico. Es a nivel del discurso. El sujeto puede ir diciendo y ante la intervención va a tener una posición distinta que el que viene y dice, no, yo no dije eso me lo dijo, eso vino del otro, eso lo escuché, o eso lo está pensando usted. Eso creo que puede ser un pensamiento suyo. O usted lo quiso sugerir aunque no lo dijo del todo, los paranoicos, ¿no? Es decir, la afirmación implica sí o sí la verneingun, por eso el texto de Freud se llama la negación, la verneingun. Entonces, toda Bellahum como célula básica de afirmación afirma la existencia y la atribución. Y a su vez implica lógicamente la posibilidad de negar la existencia y de negar la atribución. No, eso yo no lo dije, no, eso yo no lo pensé, etcétera, etcétera. ¿No? Si hay forclusión, dice Lacan, no es porque no hay Bellahum. Lo que se forcluye es una determinada Bellahum. Entonces, esta lógica se ve también perturbada. Y lo que encontramos si hay forclusión es el retorno de eso forcluido, de eso que no fue admitido
admitido internamente, que no puede ser afirmado internamente, retornando en lo real, en la realidad. Como algo que yo no dije, algo que vino de afuera. No sé, digamos, en términos subjetivos podemos decir que el paciente psicótico no puede asumir sus dichos, no puede asumir sus pensamientos como propios. Él los tiene que proyectar al campo del otro, a la realidad, como viniendo del otro. La otra forma que tenemos nosotros de tratar una determinada existencia o atribución, otra forma que tenemos de negar su estatuto, a nivel psíquico tiene un estatuto distinto de esta forma, es la verdad. La represión como tal también niega la existencia o niega la atribución. ¿Cómo lo niega? Enviando el contenido al inconsciente. Esa afirmación la vuelve inconsciente, la separa del resto de las representaciones y hace de cuenta como que no ha sucedido, pero está inscrita, está firmada. Es la diferencia con el fenómeno psicótico. En el fenómeno psicótico no se puede hacer una interpretación como en la que hace Freud de Schreber, el texto de Schreber, con el paciente cara a cara, porque se lo desencadena aún más. En la neurosis, una interpretación así puede enojarlo, el paciente puede molestarlo, pero no lo desencadena, lo pone a pensar, inaugura otra cadena de pensamiento, lo larga a pensar en otra línea, en otra cadena de pensamiento, pero no lo lleva al hueco de la cadena y a la imposibilidad de decir, y a encontrar que todo lo que ha pensado en realidad proviene como del otro, viene como de la realidad, o viene como invadiendo su relación con la realidad. Entonces, Beyahu, existencia y atribución, puede ser negado o puede ser también reprimido, verdrado, objeto de la represión. O puede ser también, vamos a ir un poquitito más allá, pero muy poquito, objeto de una, vamos a hacer unas palabras alemanas ya para la vida, objeto de una Verlungung. No sé a qué suena, pero no es eso que suena. Una Verlungung es una desmentida. Es el mecanismo propio de la perversión. Eso es un retorno. Lo forfluido retorna. Ese es el retorno de lo que ha sido forfluido. No lo puede asumir como propio. No puede asumir que él desea ser tomado como mujer en el momento del acoplamiento. O que tiene la fantasía sexual de que la mujer goza de determinada manera o goza más o lo que fuera que sería. Ese es un fantasma obsesivo. El fantasma de que la mujer tiene una relación con el goce más directo y más pleno, por ejemplo, por la cuestión de que no necesita erección para obtener la satisfacción sexual, digamos, porque es más receptiva en el acto, fantasmagoria de lo obsesivo, ¿no? Todo eso él no lo puede reconocer como siendo pensado por él. Por eso es un lenguaje extraño, como algo que se pensó en otro lado, que no tiene nada que ver con él, por el mecanismo mismo de la formación, porque se rechaza la admisión de eso, se rechaza la admisión de yo, un hombre, amo un hombre. De diferentes formas, dice Freud, construye una gramática, ¿se acuerdan? O se niega el verbo, o se niega el objeto, o se niega... La Beyahu sería yo, un hombre, amo un hombre, podría ser una forma de Beyahu, una afirmación. Yo, un hombre, amo un hombre. ¿Y a eso qué puedo hacer? Puedo negarlo en el sentido del juicio absoluto, ¿cierto? Pero también lo puedo reprimir. Entonces, si yo reprimo eso, después tengo un sueño homosexual, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí retorna, pero en el sueño homosexual yo cuando sueño me hago cargo de que yo soy el soñante, yo soñé eso. Puedo decir, no sé por qué lo soñé, etc. Pero yo lo soñé. No es que iba caminando y se me presentó una alucinación como viniendo, como en la realidad perturbó. ¿Se entiende? Entiendo yo que eso que soñé no existe. Es un sueño, no existe, no está en la realidad. Pero me concierne, se me atribuye. Entonces, la verdad de una representación como la de Schreber podría dar lugar a un sueño homosexual o a un lapsus. ¿No es cierto? Que pasa todo el tiempo un lapsus donde uno se nombra, digamos, como novio de otro, pareja de otro, y capaz que es heterosexual, pero en el lapsus, ¿qué hace? O hacer
Por ejemplo, una una desmentida de esa afirmación primordial. Yo, un hombre, amo un hombre. Una desmentida podría ser la repetición de un determinado acto perverso que desmienta esa afirmación. El perverso, ¿cómo desmiente sus bellazos, sus afirmaciones primordiales, sus significantes primordiales? Los desmiente con el acto perverso. ¿Qué es lo que quiere desmentir el perverso? La castración materna, diríamos en términos de Freud, de fetichismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si desmiente la castración materna, es decir, si la castración no concierne a la madre, tampoco le concierne a él. Es un poco la posición en la que estaba Juanito en algún momento. Entonces, se niega de otra manera, podríamos decir que la verdad y la verlumbo, la represión y la desmentida son dos formas psíquicas de la negación en tanto requerimiento lógico de un juicio, ¿no es cierto? Si hay afirmación, existe su negación. En términos psíquicos, si algo se afirma a nivel del inconsciente, pero es inconciliable para la conciencia del yo, se niega como reprimiéndolo. Si algo se afirma a nivel del inconsciente, pero es inconciliable en términos perversos, se desmiente. Es decir, se conoce que eso pasó, pero se desmiente con un determinado acto, con la repetición de un determinado acto que borra la castración, que borra la huella de la castración. Todo eso, toda esta complejidad, se ve abolida si hay la forclusión. Porque ahí Lacan lo que dice es, o hay el Yahoo, es decir, o se afirma primordialmente la función del nombre del padre, o se la forcluye, y eso que se forcluye retorna desde el exterior. Intolerable. Y en alemán hay una, no vamos a poner la palabra alemana que dice tranquilo. Una vez corta nada más diferencia, no me voy a acordar ahora el término, es uner y el otro es unter y un sufijo. Digamos, lo inconciliable en Freud produce una forma de defensa acorde a una verdad. En ese caso podríamos decir, por ejemplo, cómo se niega represivamente una representación inconciliable de la histeria. ¿Cómo se la niega represivamente? Bueno, se la divorcia, se separa el contenido ideativo y el contenido afectivo. Al contenido ideativo se le retira la existencia, ¿no? Se lo separa, se lo manda a un segundo grupo que es de representaciones inconscientes. Y el contenido afectivo no, se lo mantiene, digamos, se afirma la existencia del contenido afectivo, pero se lo atribuye a otro contenido ideativo, no al original, y así se desfigura el material. Entonces es una forma de negar represivamente una determinada afirmación intolerable. Por ejemplo, Elizabeth Bonner, ¿qué afirmación intolerable tiene que negar? Y es más intolerable, no intolerable, inconciliable, porque Elizabeth es una histérica, ahí me equivoqué yo. ¿Qué representación inconciliable tiene que negar en el sentido de la represión Elizabeth Bonner? Es aún más, es que cuando estaba sosteniendo al padre se excitaba pensando en el mundo. Y después el padre se murió. Entonces, en lugar de ella creía o se mostraba estando muy abocada al cuidado del padre, pero la pulsión insistía. Entonces ella fantaseaba, mientras lo tenía el padre sosteniéndolo acá, fantaseaba con que en lugar de ser el padre que estaba agarrándole la pierna, era el cuñado, ¿no? Así es el desplazamiento. Y eso es inconciliable porque ella es una buena hija que está cuidando a su papá enfermo, como buena histérica, hasta el final. Hasta donde tenga que acompañarlo, lo va a acompañar, porque el histérico ama a su padre, es un objeto de amor, en términos muy esquemáticos, ¿no es cierto? Hay matices, hay límites. Bueno, ¿cómo se niega en el sentido de la represión? Así sería. ¿Cómo se niega en el sentido de la verlengua? Como decíamos, con la perversión. El fetiche, entronar un elemento como exclusivo para la satisfacción sexual, niega la castración materna, que es el elemento
documento que se erige como monumento a lo que se ha fantaseado que es haber pasado más allá de la castración o haber no sido concernido por la castración. Como dice Freud, a los neuróticos los fascinan los criminales, los psicópatas, los criminales y los felinos, porque ven en ellos como a quienes han podido ir, fantasean, el felino, que está siempre como más allá de todo, el gato del paradigma de eso, o el psicópata, el asesino, que no le importa nada. El otro día había uno acá en tribunales federales, el tipo Carmona, que es un asesino acá en Córdoba muy famoso, y él estaba gozando como loco, diciendo esto y lo otro, y todos los otros horrorizados, fascinados, diríamos, con el discurrir perverso del tipo ahí ante los familiares de la víctima, del tachero que mató por matar, porque le gusta matar, porque tiene 7 cadenas perpetuas, entonces escapó y mató a otro como para decir, para darse un gusto, para darse un placer. Entonces el neurótico se fascina con los criminales, Netflix y toda la serie de los asesinos, todos fascinados viendo cómo mataba a uno, cómo mataba al otro. Si son personajes reales, más voces, más morbos todavía. Nos fascinamos con ellos, y dice Freud más tiernamente, como Borges, que le gustaban mucho los tigres, nos fascinamos también con los felinos, porque se muestran como no respondiendo al otro, no respondiendo al lenguaje, que vos lo llamaban gato y no viene, a menos que se haya criado con los perros y ahí tienen una cabeza de perro, puede pasar. Por eso digo, hay límites, hay matices, pero por lo general un felino como tal, cualquier forma de felino, con el otro, con el hombre, con el lenguaje del hombre mantiene. El perro no, el perro es servil. El perro es servil, por eso el perro tiene un amo, ¿no es cierto? Es esa relación amo-esclavo, digamos, de la filosofía hegeliana. El perro se somete a esos 3, 4, 5, 7 significantes que reconoce su amo. Pará, vení, andá, basta, ¿no es cierto? Y el perro responde a eso, lo entiende, lo escucha y modula su conducta a partir de algo que le viene de lo que sería nuestro granota, que son palabras que nosotros usamos para comunicarnos entre nosotros. O cuando le hacemos la enunciación, el perro reconoce no solo enunciados, sino que reconoce enunciaciones. Es decir, oye, chico, reconoce el tono. La enunciación, ¿qué es la enunciación para el psicoanálisis? Es no lo que digo, sino lo que querría decir, mi intención de decir. Tiene un cariz, la enunciación tiene un cariz más afectivo, ¿no? El lugar de enunciación, lo que yo, por ejemplo, el síntoma sería un enunciado y su significado sería la enunciación, lo que ese síntoma quiere decir. Siempre ponemos de ejemplo chistes o grafitis de la vida pública que muestran cómo enunciado y enunciación se mueven uno para el otro. Un chiste de Groucho Marx dice: me paré ante mi jefe o me paré ante la autoridad y le dije, estos son mis principios, si no les gusta, tengo otros. El enunciado parece de un tipo que se está plantando, pero cuando sigue el enunciado parece la enunciación. Es horrible. Que no se va a dejar matar por un principio, que si no tengo que cambiar el principio, cambio, pero a mí no me van a cortar la cabeza por defender una idea, algo así. Mucho más que un comediante muy famoso en Estados Unidos. Hay otro muy conocido que se puede poner con cualquier cosa, con cualquier sustancia, pero se usa mucho con la marihuana porque justamente trae ese problema a la larga. Porque la marihuana trae pérdida de memoria, enunciado, y otras cosas que no me acuerdo, enunciación. Es decir, no estoy hablando de algo científico, sino de mi experiencia con eso. Se entiende como se usaba también con la masturbación. La masturbación trae problemas de memoria y otras cosas que no me acuerdo. Es el mismo chiste, pero ¿qué hace? El enunciado parece ser un enunciado puro y de repente te muestra cuál es el lugar de enunciación del que lo está diciendo. Que consume marihuana o que se masturba o mucho más, que va a cambiar de bando si hay tarasca del otro lado, se va para el otro lado, si lo amenazan, que va a ser vivo, que va a zafar. La enunciación es inconsciente y el enunciado aparece en la superficie, aparece en la conciencia. Un análisis está hecho de muchos enunciados, bastante huevones, bastante sonsos, y de algunas enunciaciones, que son los puntos donde aparece
aparece el sujeto. ¿Se entiende? Los puntos donde aparece el sujeto, donde el sujeto se encuentra, digamos. Por ejemplo, un sujeto que tenía un grupo de amigas muy pitucas de una determinada estrato social y que hablaba mucho de eso y era su grupo, y qué sé yo, qué sé cuánto, de repente se muere el padre de COVID de un día para otro y las amigas no le dan ni 5 de bola, no van al velorio, no se consternan por lo que pasó y a ella le aparece su lugar de denunciación. Entonces yo, ¿qué soy para ella? ¿Qué relación tengo con ella? Si pasó esto, se perturba su relación con el denunciado porque aparece una enunciación, algo de su posición subjetiva, ¿no? Eso en los análisis sí pasa todo el tiempo. Uno va a hablar de los denunciados. ¿Vieron cuando alguien puede pasarle a los que hacen terapia? Que van y ya van pensando, bueno, hoy voy a hablar del laburo, del hijo de puta aquel, del otro, no sé qué, o de mi pareja, o qué sé yo, qué sé cuánto, y después llegan, y si hay una lista del otro lado, no te va a dejar hablar de lo que vos llevabas preparado para hablar, del discurso consciente, de los enunciados. Va a apuntar a la enunciación. Entonces vos vas hablando y de repente dice una palabra y el tipo se queda con esa palabra. Y vos decís, no, bueno, pero espera que si fuera una charla de amigos, espera que te termino de contar, no es una charla de amigos. El tipo se queda con esa palabra y no la va a mover más esa palabra. Entonces vos seguís hablando y empieza a bostezar o te corta la sesión. Porque sabe que son todos enunciados vacíos. Lo que apunta es a la enunciación que es el sujeto del inconsciente, que es lo que buscamos del psicoanálisis. Lo forcluido simbólicamente retorna en lo real. Sería la máxima de Lacan en contraposición a lo que pasa en la neurosis con la veiajosis. La veiajosis de la neurosis implica una forma de negación que es la represión, o en la otra versión, una forma de negación que es la mentira. En la forclusión, el mecanismo que estructura el fenómeno psicótico es lo forcluido, lo simbólico, retorna en lo real. Es decir, el término que no puedo asumir simbólicamente se me presenta. Yo siempre ponía en un ejemplo neurótico, pero que podría perturbar a un psicótico, de los dos escritores que se encuentran en una puerta y uno le dice al otro, yo no le doy el paso a ningún maricón, y el otro le dice, yo sí, y le da el paso. ¿No? Es decir, ¿quién en su veiajo tiene ese término? El primero, el que lo introduce, el que se lo imputa al otro, proyectivamente, pero al que le concierne a él. Por eso el otro, hábil, escuchando, respondiendo, rápido, agudo, como dice Freud, es una agudeza, eso es un chiste, pero es una agudeza, acá en Córdoba diríamos es picante, es rápido. Le dice, yo sí, le interpreta eso, como diciendo, maricón sos vos, y vos que soy el que venís con esas cuestiones a plantearme o a acusarme a mí. Para mí eso no es ni un problema. Y sí, si fuera maricón no me interesa, pero vos me venís a mí a tirar eso, ¿de dónde lo sacás? ¿Dónde se afirmó tu relación con ese término que me lo querés imputar a mí? Entonces, acá, como eso no se puede afirmar, aparece como retornando, como injuria, por ejemplo. Voy caminando y escucho que me dicen maricón. Y en realidad capaz eran dos pibes que estaban por allá y dicen, maricón, me lo dijeron a mí, inconsciente. Retorno. No lo puedo asumir, no puedo asumir que yo tengo esa pregunta, ese pensamiento, lo que fuera, entonces lo encuentro en lo real. Me sentí tocado, es muy de la neurosis, ¿no es cierto? Cuando nos toca algo en la neurosis. Cuando un psicótico se siente tocado por un término así, no lo puede decir así, queda más bien perplejo. Y es, a veces, el estado de prepsicosis. ¿Se acuerdan de un odontólogo que mató a toda la familia, que se llamaba el odontólogo Barreda, muy famoso? Un psicótico, paranoico. Llega a la casa, tenía problemas, tenía 3 hijas mujeres, la mujer y la suegra. Y llega a la casa y dice que él escucha que le dicen, ay, ya vino pollerita, o mujercita, o no sé qué, conchita. Miren, lo había negado en el sentido de la represión. Era así, conchita, le decían. No se sabe si le decían así o no, pero a él le retorna como viniendo de afuera, ¿no? A él le retorna, como en la realidad. Probablemente nadie le dijo así, fue una alucinación auditiva, no lo sabemos. Tenía muchos problemas con su familia. Pero él escucha eso y ahí comienza el pasaje al arma. Va a buscar el arma,
lo que hay que hacer es construir un delirio. Esa es la forma de curación de la psicosis. Hay que construir un delirio. Para el psicoanálisis, los neuróticos también deliramos. Son delirios egosintónicos. Nos creemos que somos algo separado del otro, que somos una unidad. Que nuestra vida, no sé, ahora como cuando se decía de la meritocracia. Si yo hago mérito, a mí me va a ir bien, porque yo no tengo nada que ver con el Estado, yo no tengo nada que ver con la educación, yo no tengo nada que ver con la salud, yo soy uno, separado del otro. Eso es un delirio, una ilusión neurótica. Pero que sostiene. De hecho, está de moda. Hay un libro muy lindo de Elizabeth que se llama La tiranía del individuo, que es actual, es contemporáneo. No está hablando de lo que pasa en Argentina, está hablando de lo que pasa en Francia, en Europa, porque esto, como siempre, no lo inventamos nosotros, viene de otro lado. Y la digitalización y todas estas cuestiones egocéntricas de las redes sociales, que todos usamos, que todos estamos atravesados por eso, fomentan mucho más esa tiranía individual. El creer como separado, como que lo mío no tiene. Entonces, ese es un delirio que al neurótico no le permite avanzar. En cambio, un delirio paranoico a un psicótico sí le permitiría avanzar. Porque vieron que, como dice Freud, en neurosis y psicosis o pérdida de realidad, neurosis y psicosis, el paso patológico en la neurosis es el segundo. Es decir, el paso saludable del neurótico es retirar la libido ante la frustración. El paso patológico es el síntoma que hace. Creer mucho en el yo individual es un síntoma. Terminás armando un síntoma en tu relación con los otros. No le das bola a nadie, no tenés pareja, no tenés hijos, no tenés mascota. Lo único que querés hacer es producir guita, ¿no? Y vivir. Eso es un síntoma. Una vida sintomatizada a partir de una idea ególatra, una cosa así, una imposición del yo por sobre todas las otras posibilidades. En la psicosis, lo que plantea Freud en ese texto es que es al revés. El paso patológico es el primero, cuando el psicótico retira toda la libido del mundo exterior y la pone en el yo. Eso es enfermante, eso lo enferma, es Schreber en la última etapa. El paso saludable es volver a lanzar, el segundo paso, volver a lanzar la libido al mundo exterior a través del delirio. Es decir, el delirio es un intento de curación para Freud. Es una forma, es lo que decíamos al principio, es una forma de parchar, de entramar ese agujero psicótico que se produjo por efecto patológico. Ese agujero es el efecto patológico, la forclusión sería lo patológico. El retorno, el intento de construir un delirio para subsanar ese agujero sería el paso saludable. En la neurosis lo que dice Freud es al revés. Lacan en este seminario lo comenta eso, hace un par de locuciones sobre eso. Búsquenlo cuando estudien para el examen, búsquenlo en el seminario, él lo dice con sus palabras. Así como Freud dijo acá y habla de estos dos pasos de lo patológico y lo saludable, que aparecen así como revertidos en neurosis y psicosis. Van a ver que muchas cuestiones de la neurosis y psicosis aparecen como revertidas, que es un esquematismo propio de la transmisión y del intento de la pedagogía. En realidad no hay esa reversibilidad. No son dos estructuras reversibles. Son dos estructuras que obedecen a mecanismos distintos. Una de las cuales su mecanismo implica, y ojo, otra cuestión, no es que una sea más sana que la otra. No podemos decir que la neurosis sea más saludable que la psicosis. Hay psicóticos que son muy felices, que se la pasan muy bien, que viven muy buenas vidas. De hecho, algunos son presidentes, otros son... Y sí, pero es que otros son dueños de una mega corporación mundial, etcétera, etcétera. Lo que nos pasa mal son los que sufren los efectos de eso. Hay otros que pueden tener delirios mucho menos nocivos para los semejantes. Distintos delirios que sí encuentran un punto cuando el semejante, un punto de choque con el semejante, cuando el semejante niega o intenta refutar eso, es un punto de choque, porque eso no se puede tocar, porque tiene valor de certeza, porque es lo que construyó, parchó el agujero simbólico. Entonces hay que ser bien dúctil y operativo con eso. No se trata de decir, no, eso está diciendo pavada, no se entiende nada, estás delirando, cualquier cosa. No. Parte, cuando uno se analiza y puede entender que gran parte de sus afirmaciones subjetivas eran bastante delirantes, que era neurótico, puede también disculpar los delirios del otro, puede considerar el delirio del otro como una forma de hacer con el lenguaje y de estar
mientras no sea ese tipo de delirio hitleriano o, por decir personajes así, o Charles Manson que tenía un delirio con el que fue a matar gente porque iba a hacer esto y otro, eso hoy en día está pululando por todos lados, ¿no? Es como una suerte de virulencia con ese tipo de asuntos. Pero de por sí no podemos pensar que un neurótico se las arregle mejor que un psicótico. Depende qué relación, qué tratamiento haga su neurosis. Claro, pero ahí el trabajo es ese delirio espectacular, que hay alguien adentro, ¿no es cierto? Porque es justamente la decisión subjetiva. Adentro mío hay otro más, y es un delirio de parasitación. Es muy propio de las películas como Alien, que trabaja eso metafóricamente en ciencia ficción. Tenés algo adentro que no es tuyo. Víctor Tau, que es un discípulo de Freud, escribió un artículo espectacular que debe estar en internet, que se llama La esquizofrenia y el aparato influir. Ese es un delirio típico de la esquizofrenia. El problema es que no alcanza con una idea delirante para construir esa trama. Hay que sistematizarla. Por eso la paranoia es un paradigma de esa estructuración del delirio, de esa estructuración estabilizante del delirio, de esa función regenerativa de las relaciones con el otro del delirio. Pero es un sistema de que no alcanza por una idea. En ese caso hay que trabajar, bueno, ¿qué adentro? ¿Cómo lo sabés? ¿Cómo te das cuenta? ¿Y cómo le llamarías a eso que está adentro? ¿O cómo le podemos decir a eso que está adentro? ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cuándo se manifiesta? Eso es que sabe. Pero muchas veces, ante eso, se lo medica, se aplasta el síntoma y aquí no pasa nada. Entonces vos tenés a alguien que no delira, que no es disruptivo para la vida social, pero que está. Eso, productivamente, para el mundo en el que nos encontramos, es la gran solución. ¿Por qué no molesta? Pero ese no vive, lo desubjetivás. Los pacientes psiquiátricos, casi todo el mundo, no en Argentina, porque son las políticas más de la salud mental a nivel mundial, son desubjetivados. Se les saca su delirio, se les saca su fenómeno porque es disruptivo, porque molesta, porque no es operativo para la vida social, porque no es operativo para la vida institucional. Tenemos cuentos delirantes, ¿cómo hacer, digamos? Entonces, como la salud mental no es viable económicamente, el tratamiento de la salud mental no es viable, entonces la pastillita viene muy bien para aplacar todo eso y que quede ahí. Bueno, a ver, delirio funcional. Bien, está bien. Cuando un delirio está colectivizado, lo que tenemos no es una psicosis, es una epidemia histérica. Hay un psicoanalista que se llama Jean-Claude Maleval, francés, que estudió una epidemia histérica en los Estados Unidos. No me voy a acordar qué libro está, creo que está en las histerias y psicosis disociativa. Es un tipo que trabajó el concepto de locura histérica. La histeria como en un borde con la psicosis. Pero él lo que estudió son la epidemia de sujetos que en Estados Unidos decían haber sido abducidos por un ovni y obviamente tratados del ovni violados, algo sexual de así. Pero era un fenómeno, lo que él pone de manifiesto es que era un fenómeno de masa, que es un delirio colectivo. En determinados lugares, los sujetos histéricos inconscientemente se identificaban con esa construcción, con ese delirio y lo presentaban. ¿Cómo se daba cuenta él que era colectivo? Porque se repetía casi siempre igual. Porque no estaba subjetivado. El delirio está, por lo general, subjetivado. Y hay términos que son propios o puramente propios de ese delirante y no del otro. Entonces él empezaba a estudiar esa epidemia. Están los inclasificables de la clínica, Jacques Miller, compilado por Miller. Y ahí presenta una epidemia colectiva, como si fuera un fenómeno de contagio psíquico. ¿Se acuerdan? Sigmund Freud, la identificación histérica, la tercera, cuando dice la identificación por Einsiedler-Zoom, por rasgo. Cuando vos encontrás un rasgo en el otro y te sentís en la misma posición, entonces se te representa como que estás viviendo lo mismo. Bueno, cuando los delirios están
eso del fotógrafo fue un ejemplo. Cuando estamos colectivizados, por lo general, una histeria, un delirio en una histeria. Tiene una estereotípica y se repite, porque es producto de una identificación. Como plantea Freud en la identificación de la masa, cada uno de los yo, Freud se trabajó mucho con el nazismo, cada uno de los yo refuerza su identificación con el líder en el otro yo, es decir, en el semejante. Entonces, si vos venís y me decís, fui a la conferencia de delirante, no vamos a decir a nadie, me encantó porque yo soy histérico y vos decís algo que me toque, voy a ir y voy a venir y le voy a decir al otro que fui. Las sectas funcionan así. Las sectas funcionan así. En Los Simpsons hay uno de los capítulos donde se encuentran a Homero y Homero es tan débil mental que no logra que se identifique con el líder. Profe. Entonces, ¿cómo le hace para que él se identifique con el líder? Le empiezan a cantar. Na, 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 líder. Lo ven a él cantando algo y dicen, ya está, es por el lado de la lengua pura, sin sentido. Para la publicidad, sujeto televisivo, ¿no es cierto? Un efecto de televisión. Profe. Él en sí mismo y. ¿Eso pasa también con los grupos de coaching? Por ejemplo. Por supuesto que sí. Estafa también. Por supuesto que sí. Bueno, todo lo piramidal tiene esa estructura. O sea, yo me refuerzo. Vos tenés que traer a 3 que pongan 10.000 pesos, vos tenés que traer a 3 que pongan 10.000 pesos, y todos se van reforzando. Porque si vos me traes a 3, yo me quedo con 20 de eso, entonces yo te digo, che, Pablo se quedó con 20, yo sí ahora. Y se va reforzando. Ahí tiene después el estatuto monetario, pero funciona así. Es una estructura de identificación. El semejante, el otro yo, refuerza la identificación con el líder. El nazismo funcionó así. El otro alemán que venía y te decía, che, los judíos tienen la culpa de que nosotros seamos pobres, entonces replicabas en el otro, che, los judíos, y todos identificados al líder nazi. ¿No? Esa es la fórmula. Freud lo dibuja. Es el esquema del fenómeno de contagio psíquico o de la identificación a la masa, que es un yo, otro yo, otro yo. Un yo, otro yo, otro yo. Los fieles. A veces los militantes también, con todo el respeto. Se van reforzando unos a otros. Cuando uno deja de pensar y empieza a repetir fórmulas sin pensarlas, dándolas por ciertas, están un poco en esta estructura. Y dice, todos estos están enganchados al líder. Pero no están enganchados uno por uno al líder, están enganchados uno por uno al semejante, como buenos histéricos, identificados con su semejante. Y todos juntos enganchados al líder, como masa. Vos cuando querés disolver un fenómeno de masa en una institución. ¿Qué pasa en la institución? Vos llegás, por ejemplo, te nombra director de algo o encargado de algo, llegás a la institución, tenés un equipo de colegas, por ejemplo, son 6, que vienen trabajando juntos hace 20 años. Y vos llegás a ocupar el cargo del jefe, estoy poniendo el ejemplo así al azar, pero lo he visto mucho en las instituciones. Vos llegás a ocupar el cargo del jefe porque tenés un amigo que es político o el otro y te pone ahí. Y vos llegás y te tenés que encontrar con 6 que están trabajando juntos hace rato y te ven a vos venir así y dicen, ¿cómo hacen para romper con ese sentido común? Empiezan a trabajar gente. Uno se va para allá, el otro se va para allá. Entonces rompés el grupo, rompés la masa, rompés el equipo. ¿Para qué? Para vos poder empezar a armar tu equipo. Empezar a sugestionar a tus súbditos, a tus fieles, a los que te van a responder. En las instituciones es muy así. Vos llegás y encontrás un equipo de salud mental que viene trabajando hace mucho tiempo, que capaz que viene trabajando bien para los criterios internos del equipo, pero para los de la gobernación o del Estado no. Entonces viene un jefe nuevo y lo primero que hace es todo para allá, todo para allá, todo para allá. Es muy sencillo. Como cuando pasaban el curso, vieron los de atrás que se portaban mal, y se para venir por acá, rompes esa ligación
y ya empezás a ampliarte y a romper con eso. Pero inicialmente uno se remite a su horda, a su grupo aglutinado, a donde está libidinalmente ligado. Y no en un sentido genital, libidinal en el sentido de la pulsión, digamos, que se comparten intereses pulsionales, o comemos lo mismo, o tomamos el mate de la misma manera, o hablamos con la misma tonada, y nos gusta esa tonada. A mí me encanta ver familiares míos que cuando vuelven a Entre Ríos les sale la tonada, pero automáticamente, ¡tac! Se encuentran con los otros entrerrianos y se empiezan a reír, ¡bueno, qué querés ir! O otra histérica conocida que también se iba a Buenos Aires, y ni bien llegaba a Buenos Aires, yo pensaba, hola, ¿cómo andas? ¿Viste que yo? Automáticamente se ligaba libidinalmente a ese discurso, ¿no? Entonces, en los casos que decía la compa, de lo que se trata es más de un efecto de masa que de un delirio. El delirio es muy subjetivo, es de cuño muy subjetivo. Aunque pueda tener un carácter erotómano, paranoico, ¿no? Una determinada organización, los términos y la elaboración es de cuño subjetivo, de cuño muy individual. No se puede, el delirante hermano quiere compartir su delirio con otros. Si va a la plaza a gritarlo o decirlo o a vociferarlo, pero cuando viene otro y dice, che, si yo pienso lo mismo que vos, tenemos que armar un grupo, no quiere saber nada de eso. No arma grupo, no se allana a eso. Eso es propio de los histéricos, ese tipo de organización que da lugar a delirios colectivos. Y hay